2, 3. Buenas noches, vamos a iniciar hablando sobre la Corte Penal Internacional. Hay que anotar que la Corte nace bajo el Estatuto de Roma, que fue adoptado el 17 de julio de 1998. En ella se establece en su artículo primero que la Corte será una institución permanente, estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con el presente estatuto, y tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales. El estatuto entró en vigencia el 1 de julio de 2002 en virtud del artículo 126, que establece que entrará en vigor el primer día del mes siguiente al 60º día a partir de la fecha en que se deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el 60º instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. A la fecha, 123 estados han ratificado el Estatuto de Roma, incluyendo 29 estados miembros de la OEA. Cabe anotar que 3 de esos miembros de la OEA lo han firmado sin haberlo ratificado. Entre el año 1999 y 2002, la Organización de los Estados Americanos apoyó una resolución sobre la adopción del Estatuto de Roma, y desde el año 2003 ha adoptado resoluciones relativas a la promoción de la Corte Penal Internacional. En el marco de estos compromisos, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos ha venido celebrando sesiones técnicas de trabajo que discuten, entre otros asuntos, las medidas adecuadas para que podrían fortalecer la cooperación con la Corte Penal Internacional. En presencia de órganos de la Corte, organizaciones e instituciones internacionales y la sociedad civil. Es importante constatar que el Comité Jurídico Interamericano presentó varios estudios en el marco de los 10 primeros años desde la adopción del Estatuto de Roma, que crea a la Corte Penal Internacional. Podemos hacer referencia al caso del diferendo marítimo entre Chile y Perú. El fallo de la Corte se dio el 27 de enero de 2014, otorgando al Perú un área marítima de algo más de 50.000 kilómetros cuadrados, de los cuales 22.000 kilómetros eran considerados chilenos y 28.471 eran considerados como alta mar por Chile. La Corte ratificó la administración de un espacio marítimo de 16.352 kilómetros cuadrados por parte de Chile. Las funciones de la Corte buscan la armonía de las naciones en diferentes tipos de problemas, que debía ser su punto inicial, pero también se ha dejado ver varias faltas en sus mismos estatutos por cuenta de las demandas que se han generado entre Nicaragua y Colombia, simplemente para dar un ejemplo de la situación que se presenta. En este caso estábamos haciendo referencia a la Corte de Justicia de La Haya. Ahora nos vamos a referir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Convención Americana, también llamada Pacto de San José de Costa Rica, es un tratado internacional que prevé derechos y libertades que tienen que ser respetados por los estados parte. Asimismo, la Convención establece que la Comisión y la Corte son los órganos competentes para conocer los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los estados parte de la Convención, y regula su funcionamiento. La Convención regula sus funciones, y también la Convención Americana fue adoptada tras la Conferencia Especializada Interamericana de Derechos Humanos el 22 de noviembre de 1969 en la ciudad de San José.
Conforme al artículo 74.2, los estatutos se han ratificado en Convención Americana a través de los siguientes países, como para hacer mención a algunos: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, entre otros. Hay que recordar que Surinam y Venezuela presentaron el 10 de septiembre de 2012 un instrumento de denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, OEA. La denuncia surtió efecto a partir del 10 de septiembre de 2013 y de igual manera Trinidad y Tobago presentaron el 26 de mayo de 1998 una denuncia ante el secretario de la OEA. La denuncia surtió efecto a partir del 28 de mayo de 1999. De conformidad con lo estipulado en el artículo 78.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los estados podrán denunciar esta convención mediante un preaviso de un año. Cabe señalar que tal y como así lo establece el apartado segundo del señalado artículo 78 de la Convención, las denuncias no desligan a los estados de las obligaciones contenidas en la Convención Americana, en lo que concierne a todo hecho que, pudiendo constituir una violación de esas obligaciones, haya sucedido con anterioridad a la fecha en la cual la denuncia produjo efecto. 3. La CIDH ha generado varios fallos y condenas de importancia en la región y han servido para favorecer derechos humanos en un continente altamente desigual y en donde es común ver cómo los estados simplemente firman acuerdos que no cumplen. Me gustaría hacer referencia al fallo del Alto Tribunal en el caso de Gustavo Petro, donde quedó claro que un organismo estatal no puede impedirle a una persona gozar de sus derechos políticos. O en el caso de la violación a la periodista Ginette Bedoya, donde el Estado la expuso y se niega a verla hoy como una víctima. El gobierno Duque abandonó las sesiones de la Corte Interamericana que condenó a la nación por omisiones en el caso de Ginette Bedoya, pero cuando ella fue nombrada embajadora de las Naciones Unidas, la vicepresidenta fue a su ceremonia a decir que se ha esforzado para que los casos de violencia sexual no queden en la impunidad. La periodista y defensora de derechos humanos Ginette Bedoya fue nombrada en la ONU como embajadora en contra de la violencia sexual. En la sesión que se llevó esta semana en Nueva York, con la presencia de varios países, la comunicadora dijo que trabajará para que en el mundo se escuche su voz. Para mí no solo es un honor ser hoy una Global Champion, es un gran compromiso y aquí está mi voz. Y mi voz tiene que llegar a cada rincón del mundo. Bedoya aprovechó la oportunidad para pedirle a la JEP que inicie un caso de violencia sexual en contra de las mujeres en el conflicto armado colombiano. Es por eso necesario que la Jurisdicción Especial para la Paz, esa justicia restaurativa que se pactó en medio del proceso de paz, se haga una realidad para que haya un macrocaso que atienda la violencia sexual. A pesar de que en Nueva York también se encontraban el presidente Duque, su vicepresidenta y diferentes representantes del gobierno, solo hasta último momento la canciller Marta Lucía Ramírez confirmó su presencia, incluso reconoció que no tenía un discurso preparado. Acabo de escribir estos apuntes rápidamente, permiso, en mi teléfono. La vicepresidenta canciller elogió a Ginette Bedoya y aseguró que su caso es un símbolo para Colombia, a pesar de que en 2021 el gobierno Duque recusó y se levantó de la audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde se condenó al Estado colombiano de ser responsable de secuestro, tortura y violación en contra de la periodista. A Ginette Bedoya, nuestra solidaridad y compromiso. A mí personalmente me duele reconocer las múltiples dificultades, demoras y desafíos que ha tenido su lucha para lograr una justicia eficaz. Y dijo que los organismos colombianos están trabajando eficazmente en las investigaciones en contra de violencia sexual contra las mujeres.
personalmente yo, como vicepresidenta, he hecho énfasis ante la Fiscalía que ningún caso de violencia sexual en Colombia debe tramitarse como un caso de investigación ordinaria, sino todos ellos deben considerarse casos prioritarios para la justicia colombiana. Sin embargo, Ginette Bedoya dijo que los casos de impunidad en el país superan el 95%. Pero también tenemos que pensar que la impunidad de violencia sexual en Colombia llega al 98%. Es una vergüenza. Es una vergüenza para nosotros como país y como sociedad. La nueva embajadora de la ONU en contra de la violencia sexual le agradeció a este organismo y a los países aliados porque, según ella, en el pasado su voz nunca fue escuchada. Del conflicto. Ahora nos vamos a referir al Tribunal Europeo de Justicia. El Tribunal Europeo de Justicia garantiza que la legislación de la Unión Europea se interprete y aplique de la misma manera en cada uno de los países miembros. Garantiza que los países miembros y las instituciones europeas cumplan la legislación de la Unión Europea. Las funciones del tribunal consisten en los siguientes: interpretar la legislación. Los tribunales nacionales deben garantizar que la legislación europea se aplique correctamente, pero a veces los tribunales de distintos países interpretan las normas de distinta manera. Si un tribunal nacional tiene dudas sobre la interpretación o validez de una norma europea, puede pedir una clarificación al Tribunal de Justicia Europeo. El mismo mecanismo puede utilizarse para determinar si una normativa o práctica nacional es compatible con la legislación europea. Busca también aplicar la legislación. En este tipo de acciones se comprende contra una administración nacional por incumplir la legislación europea. Puede entablar tanto la Comisión Europea como otros países miembros. Si se comprueba que un país ha incumplido las normas, tendrá que poner remedio o afrontar nuevas acciones o una posible multa. También anular normas europeas. Si se considera que una norma europea vulnera los tratados de la Unión Europea o los derechos fundamentales, los gobiernos de los países miembros, el Consejo de la Unión Europea o, en algunos casos, el Parlamento Europeo puede solicitar al tribunal que la anule. También los particulares pueden solicitar al tribunal que anule una norma europea que les afecte directamente. Busca también garantizar que la Unión Europea actúe en determinadas circunstancias. El Parlamento, el Consejo y la Comisión deben tomar decisiones. Si no lo hacen los gobiernos nacionales, otras instituciones europeas o los particulares o empresas pueden recurrir al tribunal. También busca sancionar a las instituciones europeas que pueden recurrir al tribunal cualquier persona o empresa que se considere perjudicada en sus intereses por acción u omisión de la Unión Europea o de su personal. Con respecto a la situación que hoy se vive en Europa, el presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha defendido estos días en la sede del tribunal la supremacía, la unidad y la efectividad del derecho de la Unión como garantía de los derechos fundamentales y de la igualdad de todos los Estados miembros. Ha dicho que hoy más que nunca, cuando la guerra toca a las puertas de la Unión Europea, se debe defender y preservar los valores comunes. También su intervención, el presidente del tribunal ha calificado al Tribunal Constitucional Español como uno de los más prestigiosos, respetados y admirados de Europa. Su influencia ha servido de puente entre los tribunales constitucionales de Europa y los de Latinoamérica. Ha aludido además al papel fundamental que tiene el Tribunal Constitucional Español, ha desempeñado en la transición democrática de la sociedad española y cómo ha interpretado la Carta Magna
como una norma abierta al proyecto de integración europea. Eso da muestra de esa unión que busca establecer los organismos de esa parte del continente, buscar que a pesar de que sean tan distintos, pues hay una reciprocidad. Ahora vamos a hablar de la ONU. La Asamblea General es un órgano representante normativo y deliberativo de la ONU, y el Consejo, que cuenta con representación universal al estar representado sus 193 Estados miembros. Estos se reúnen cada año en septiembre durante la sesión anual que tiene lugar en el Salón de la Asamblea General en Nueva York. Durante esos primeros días se realiza un debate general en el que participan y hablan numerosos jefes de Estado. La toma de decisiones en la Asamblea requiere una mayoría de 2/3 cuando se trata de asuntos de vital seguridad e importancia, como aquellos referidos a la paz y a la seguridad, la admisión de nuevos miembros y los asuntos presupuestarios. Espere, yo miro dónde voy. 3, Ya. 2, 1. Las decisiones en otras cuestiones se toman por mayoría simple. Cada año se elige a un presidente que ejerce el cargo durante un año. El organismo da cuenta que es incapaz de incidir en lo más mínimo en la situación actual del planeta, que solo sirve para escuchar cada año a los presidentes del mundo haciendo espectaculares discursos, pero más allá el organismo no tiene dientes para controlar absolutamente nada. Eso lo vemos en la situación con Ucrania y Rusia, donde solo se han podido concentrar en hacer comunicados, pero sin efectos prácticos en el mapa. No ha valido los ruegos de su secretario general para contener la guerra, y lo más importante, nadie se deja controlar de una organización obsoleta que se quedó en el siglo XX. Ahora nos vamos a referir al Consejo de Seguridad, que tiene la responsabilidad principal, según lo estipulado en la Carta de las Naciones Unidas, de mantener la paz y seguridad internacional. Cuenta con 15 miembros, 5 permanentes y 10 no permanentes. Cada uno tiene un voto, aunque los 5 permanentes cuentan con el poder del veto. Según la Carta, todos los Estados miembros están obligados a adoptar las decisiones del Consejo. El Consejo de Seguridad tiene la labor de determinar la existencia de amenazas contra la paz o de actos de agresión. Pide a las partes involucradas en el conflicto que se llegue a un acuerdo por medios pacíficos y recomienda métodos de ajuste o término de acuerdo. En algunos casos, el Consejo de Seguridad puede recurrir a la imposición de sanciones e incluso a la autorización del uso de la fuerza para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacional. La presidencia del Consejo de Seguridad rota de forma mensual, y entre sus funciones está el programa de trabajo diario del Consejo de Seguridad y organismos subsidiarios del Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad es un órgano donde es claro ver el derecho al veto como una forma para imponer voluntades, mientras los Estados Unidos y sus aliados, para un ejemplo, hacían gala de su derecho al veto. Israel atacaba a Palestina. Ante la mirada impotente del mundo, se han visto ataques como la invasión de Estados Unidos a Irak, simplemente llevado por rumores y tratando de recuperar el control de esos mismos grupos terroristas que ayudó a crear, como es costumbre para ese país, en el fenómeno que hemos hablado y determinado como el fenómeno Frankenstein, o como no podemos explicar la forma como un hombre como Osama Bin Laden pasó de ser un aliado de esa nación a su principal enemigo. Cuando Estados Unidos ya no lo necesitó, pues lo dejó a su suerte, y después vimos las consecuencias.
Ahora el Consejo Económico y Social es el encargado de tratar los asuntos económicos, sociales y medioambientales mediante la revisión de políticas que se adaptan, su coordinación y la creación de recomendaciones. También vela por el cumplimiento de los objetivos de desarrollo acordados de manera internacional. Además, sirve como mecanismo central para las actividades del sistema de la ONU y sus agencias especializadas en campos económicos, sociales y medioambientales, ya que supervisa los cuerpos subsidiarios y de expertos. La Asamblea General elige a los 54 miembros del Consejo para periodos supuestos de 3 años. Es la plataforma central de las Naciones Unidas para la reflexión, el debate y el pensamiento innovador acerca del desarrollo sostenible. Ahora nos vamos a referir a la Secretaría General. Está encabezada por el Secretario General y lo conforman decenas de miles de miembros del personal internacional que trabajan en distintas estaciones de destino por todo el mundo, realizando a diario el trabajo estipulado por el Secretario General y los otros órganos principales. El Secretario General es el oficial administrativo, jefe de la organización. El Secretario General es el símbolo de las ideas de las Naciones Unidas y portavoz de los intereses de los pueblos del mundo, en particular los pobres y vulnerables. El personal de la ONU es reclutado a nivel internacional y local y trabaja en lugares de destino y en las misiones de paz en todo el mundo, pero sirve a la causa de la paz y a través de un mundo que cada vez es mucho más violento. Esa es una ocupación peligrosa y desde la fundación de las Naciones Unidas cientos de hombres y mujeres abnegados han perdido su vida al servicio de la causa de la paz.